de que es muy importante para nosotros, como nacidos de nuevo, ¿sí? Que es un poquito diferente a ser cristianos en lo general, sino es nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es el que nos da la revelación del Espíritu Santo para considerarnos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, estuvimos hablando de la mente de Cristo, lo valioso que es la mente de Cristo. Y nosotros, mediante un proceso espiritual, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también recibimos al Espíritu Santo. Y como ya recibimos al Espíritu Santo, nosotros estamos adquiriendo la mente de Cristo, ¿sí? Es un proceso que pues para nosotros puede no significar nada o realmente no llegamos a sentir nada de momento. Pero dentro de este proceso, conforme nosotros, después que hicimos ese compromiso con el Señor de entregarle nuestra vida, ese compromiso de que vamos a estudiar su palabra, ¿para qué? Para conocerlo mejor, de ir fortaleciendo una relación que iniciamos con recibir a Cristo en nuestro corazón, esa relación nos va a llevar precisamente a que nosotros podamos recibir y entender que tenemos una mente diferente. Entonces, veíamos que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, estamos ya también recibiendo la mente de Cristo. Y veíamos un pasaje que viene ahí en la Biblia, en Segunda de Corintios, en el capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 2, y en el versículo 16. Dice, la Nueva Versión Internacional, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y aquí lo que nosotros vemos es que Dios nos ha revelado a nosotros una verdadera sabiduría. ¿A través de quién? De su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Nosotros ya estamos recibiendo esa sabiduría por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya nosotros, nuestra mente es una mente que está totalmente distinta de nuestra mente original. Y puede que nosotros de momento no lo notemos, pero conforme vamos avanzando en el crecimiento espiritual, de conocer más al Señor, de estudiar la palabra, de orar, de confiar más en Él, nosotros automáticamente vamos cambiando nuestra mente. Y tenemos una prueba de la autoridad divina de las Santas Escrituras, también ahí en Segunda de Pedro, adelante, en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, vemos que la prueba de esta divinidad a través del Espíritu Santo, ¿sí?, nos la da la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas, y Él también busca todas las cosas, incluso las cosas más profundas de Dios son una función que desempeña el Espíritu Santo. Nadie puede conocer las cosas de Dios, nadie puede conocer las cosas de Dios sino solamente su Espíritu Santo. Entonces, de aquí que el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y es uno con el Hijo, es el que da a conocer los misterios divinos que están en la Escritura. ¿A quién? A su iglesia. Así es como funciona el Espíritu Santo. Es una función que a través de la iglesia se va entendiendo más todo lo que viene en las Escrituras. Y para nosotros es un avance cuando estamos comprendiendo que la Escritura no solamente es para leer, sino que es, como decíamos al principio, nosotros necesitamos estudiarla, necesitamos escucharla, necesitamos entenderla, necesitamos recibirla y necesitamos, lo más importante, ponerla por obra. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra y estamos conociendo a Dios, ¿sí?, estamos recibiendo de parte de las cosas ocultas, los tesoros ocultos que nadie puede ver.
a menos que haya recibido a Cristo y haya recibido al Espíritu Santo. Y entonces esto es lo que nos da la revelación a nosotros para ir comprendiendo las cosas que vienen en su palabra, las promesas, las ordenanzas, los mandamientos que yo necesito para que mi vida vaya cambiando. Entre en esa dirección que Dios ha establecido para que yo pueda vivir una vida abundante. Y como lo hemos dicho, vivir una vida abundante no solamente se refiere al tema económico, porque siempre hablamos de abundancia y lo primero que pensamos es en el dinero. La vida abundante, el reino no es las cosas materiales. Disfrutar o vivir del reino es estar viviendo con paz en el corazón, estar viviendo una relación sana, un desarrollo de todo lo que nos rodea, que vaya en una dirección correcta, llenos de gozo, de alegría, obviamente pasando tribulaciones, porque así está dicho en la palabra, pero las tribulaciones no van a ser más de lo que es el Señor, no va a ser más de lo que es Jesucristo, y Él por eso nos prepara y nos capacita para que nosotros en el tiempo de la aflicción podamos resistir y podamos alabarlo, podamos adorarlo también, porque en toda situación y en toda circunstancia el Señor tiene un propósito en la vida de nosotros. Y nosotros debemos entender cuál es el propósito del Señor precisamente en esos momentos de tribulación. Pero vemos cómo la soberanía del Señor es tan grande. Y decíamos, el Espíritu Santo es el que nos da a conocer esos tesoros misteriosos que vienen en la palabra a toda su iglesia. Pero para conocerlos necesitamos estudiarlos, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y esa revelación viene a nosotros para ir entendiendo parte de lo que viene en la Escritura que tiene aplicación en nuestra vida. Toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura tiene que ver con nuestra vida. A veces nosotros vemos a los personajes de la Biblia tan lejanos, tan distantes, que decimos, no hombre, pues en su época. Pero si vemos lo que pasó con el rey Josafat, vemos la palabra que le dio el profeta, que Josafat fue obediente, que no tuvo temor. O sea, había 3 ejércitos numerosos que estaban a punto de acabar con ellos. Y Josafat fue obediente a lo que el profeta dijo. Pero Josafat ya tenía algo muy valioso en su corazón. Él creía profundamente en el Señor, a diferencia de su padre Asa, que al final de su vida terminó muy mal. Josafat estaba creciendo y seguía confiando en el Señor. Por eso la escritura que veíamos, la frase de este pasaje es, ¿la batalla de quién es? La batalla es del Señor. ¿Sí? Tuvo que venir el profeta a hablarle a Josafat para decirle, esto dice Jehová, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía, dice el Señor. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros nos está revelando cada vez más para que nosotros sigamos en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual que Él tiene para que nuestra vida verdaderamente vaya cambiando. No es para que nosotros nos volvamos personas aisladas o personas tímidas, temerosas, no, al contrario, que nuestra vida, cada paso que demos sea un paso firme, un paso de seguridad, porque estamos confiando en el Señor y todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito. Los apóstoles no fueron guiados por principios del mundo. Los apóstoles fueron guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ellos tuvieron la revelación de todas estas cosas maravillosas que hay en la Escritura, del Espíritu de Dios, y pudieron entender una verdad que iba a salvar sus vidas. ¿Sí? ¿A través de quién? Del mismo Espíritu. Y nosotros igual, todo lo que estamos recibiendo por revelación del Espíritu Santo es lo que se convierte en algo nuevo, como si abriéramos los ojos a una nueva dimensión cuando entendemos algo de la palabra que tiene aplicación en nuestra vida. Si estamos por resolver un asunto, si estamos por recibir un mensaje, por recibir una noticia, cuando nosotros vemos que lo importante no es lo que vamos a recibir, sino lo que Dios ha estado trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, para que esto se dé, es cuando nosotros encontramos precisamente esa nueva dimensión. ¿Por qué? Porque ya no estamos dependiendo de las cosas, ya no estamos dependiendo de las personas, de las circunstancias, de todo lo material o de las, como dicen, de las recomendaciones, de los contactos, no. Estamos dependiendo del Señor. Y el Espíritu Santo hace esa labor dentro de nosotros. Vemos cómo los apóstoles tuvieron que usar lenguajes sencillos, lenguaje claro. ¿Para qué? Para que pudiera ser entendida la palabra.
Eso fue lo que ellos aprendieron del Espíritu Santo. Y es totalmente diferente a las palabras adornadas, a las palabras tentadoras que muchas veces utiliza el ser humano, ¿sí? Palabras que más bien muchas veces son ¿para qué? Para engancharnos en algo, para tratar de atraernos hacia algo que no siempre es de Dios, ¿sí? Es sabiduría humana. Vemos cómo el hombre natural, el sabio del mundo, no recibe las cosas del Espíritu, porque estas cosas del Espíritu son de Dios. El sabio del mundo de lo que habla es de la sabiduría humana, de la sabiduría natural, de lo que él ha experimentado, de lo que le han platicado en la vida de otras personas, pero no puede estar recibiendo esa sabiduría divina que viene de lo alto y que es proporcionada por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orgullo del razonamiento espiritual, ¿sí? El orgullo de ese razonamiento espiritual del ser humano, de ese razonamiento carnal, se opone completamente al Espíritu de Dios. Dios dice que seamos sencillos, que seamos simples. La mente de Cristo es una mente que nos santifica. Y al hablar que nos santifica es que discierne, nos permite discernir y entender todo lo hermoso que hay en su palabra, ¿sí? Pero no nos limita a ya no poder discernir las cosas que vienen en el mundo, las cosas comunes, ¿sí? Que son de este mundo. O sea, no nos limita a decir, pues ahora como ya tienes el Espíritu de Dios, ahora vas a pensar exclusivamente en las cosas de Dios. O sea, sí lo hacemos, pero no nos limita para poder discernir lo que no nos conviene, lo que no es bueno para nosotros. En cambio, la mente carnal es extraña a los principios y a las acciones de lo que Dios establece. La mente carnal es una mente que está dominada por los placeres, los privilegios, los lujos, todo lo que proporciona el mundo. Solo el hombre que tiene la mente de Cristo puede disfrutar de ese premio tan valioso como es la revelación del Espíritu Santo. Una persona que no ha recibido a Cristo, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, no puede tener esa revelación divina de poder comprender lo que dice la palabra. El hombre espiritual es aquel al que Dios le da el conocimiento de la verdad. Y nosotros cada vez que vamos adentrándonos en esa relación con el Señor, vamos conociendo más la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la verdad nos va a hacer libres y vamos a encontrar libertad en ciertas áreas de nuestra vida que a veces habían estado atadas al pecado, que habían estado atadas a situaciones cuya consecuencia iba a ser la muerte. De manera que cuando nosotros más nos adentramos en esa relación personal con el Señor, más nos va liberando de esas partes de nuestra vida que estaban atadas. Vemos cómo también el conocimiento, cuando uno tiene la mente de Cristo, no la puede comparar ya con la mente del mundo, porque con tantito, muy poco que nosotros apliquemos de la mente de Cristo, es más que suficiente para combatir la mente del mundo. Nosotros vemos cómo los apóstoles fueron precisamente habilitados por el Espíritu Santo para ir conociendo más lo que el Señor tenía para ellos, para que ellos pudieran desarrollar y desempeñar la misión que Cristo les había encomendado cuando Él ya no estuviera aquí. Vemos cómo en las Santas Escrituras la mente de Cristo y la mente de Dios es hecha conocida para nosotros, se vuelve familiar para nosotros, porque ya no vemos frases, ya no vemos palabras de una manera diferente a como nosotros las estamos entendiendo, desde el punto de vista natural. Por eso es tan importante que cuando nosotros estamos orando, nosotros pidamos esa revelación del Espíritu Santo, porque ya la tenemos, ya lo tenemos en nosotros, ya no necesitamos que nosotros vayamos a buscar otra cosa o en otro lado, si ya Dios nos ha dado el privilegio de tener esa mente. Por eso, cuando uno nace de nuevo, no se considera una cosa común y corriente, debe considerarse algo tan serio, tan profundo y una gran bendición. Porque con el nuevo nacimiento, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo revelada por su Espíritu Santo. Es algo que ya viene dentro de este paquete que nosotros estamos recibiendo.
¿sí? Ahora podemos nosotros experimentar su poder santificador. ¿En dónde? En nuestros corazones. Traemos un buen fruto y abundancia que se va a reflejar ¿en qué? En la vida que ahora nosotros llevamos. Este proceso que se inicia con el nuevo nacimiento, que sigue con el compromiso que nosotros asumimos, que ya recibimos el Espíritu Santo, que ya recibimos la mente de Cristo, nos lleva precisamente ese cambio tan especial en nuestra vida para empezar a dar ese fruto abundante que se nota a través de nuestra conducta, de una actitud nueva, de una actitud diferente, de un nuevo lenguaje muchas veces que es necesario. Dios quiere que cuando Él nos hable, nosotros podamos comprender la verdad de lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? Él quiere que nosotros entendamos qué es lo que Él nos está diciendo. Y si nosotros estamos esperando la voz del Señor, estamos esperando su palabra con nuestra mente natural, pues difícilmente vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos. Por eso estamos hablando de la importancia que tiene comprender para nosotros que ya tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos, ¿sí? La semana pasada decíamos que solamente necesitábamos activarla, ¿sí? Y hoy vamos a ver también cómo la vamos a activar. Pero la mente de Cristo ya la tenemos nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo precisamente para que nosotros nos adentremos en esa relación personal con Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que conoce la mente de Dios. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 10, 2:10 nos dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En la Reina Valera dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces nosotros tenemos una herramienta tan valiosa a nuestro alcance, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no recibimos un pedacito del Espíritu Santo. No estamos recibiendo un pedacito. No estamos recibiendo una porción del Espíritu Santo para decir, yo necesito más de... No, recibimos todo el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibimos algo completo, algo que verdaderamente nos puede ayudar a tener esa confianza. Como decía el profeta, no teman, ni se amedrenten, porque Jehová está con nosotros. Cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo, empezamos a conocer la mente del Señor. Por eso es que empezamos a estudiar la palabra y empezamos a conocer cosas que a lo mejor ya habíamos leído, pero que antes no entendíamos. Y esa revelación que viene en nuestro nuevo entendimiento es precisamente el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Porque Dios lo que quiere es que cuando nos hable, Dios quiere que comprendamos la verdad de lo que Él nos está diciendo. No que entendamos otras cosas, pero también lo que nosotros debemos hacer es, para estar alineado con Él, que nuestra mente no sea una mente humana, de estar pensando, bueno, Dios, pero a ver, no, yo creo que el Señor no está muy claro en lo que me quiere decir, como que no ha entendido perfectamente cuál es mi condición, como que no se ha dado cuenta que hoy mi posición está más hacia la izquierda. ¿Por qué el Señor me está pidiendo que yo haga esto? ¿Por qué Él no me entiende? Nosotros tenemos todo para estar alineados precisamente. Dios quiere que entendamos claramente lo que Él nos dice, la verdad de lo que nos dice. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra en funciones. El Espíritu Santo comunica nuestro espíritu a la verdad con el Señor. A veces nosotros, pues no nos damos tampoco cuenta, pero llega un momento más adelante en nuestra vida donde empezamos a comprender cosas que de momento nos habían pasado desapercibidas. La importancia del Espíritu Santo es que no deja de trabajar. El Espíritu Santo no deja de trabajar. Dios no deja de trabajar. Jesucristo no deja de trabajar. Y nosotros a veces los queremos amoldar a nuestra mente de que como es domingo, pues el Señor a lo mejor se va a levantar un poquito más tarde. Pero no es así. Dios no deja de trabajar. El Espíritu Santo constantemente. Por eso Él toma la iniciativa y nosotros tenemos que ejecutar esa iniciativa para poder empatar y estar alineados con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Nosotros necesitamos conocer y entender todo lo que es su majestad,
todo lo que es su soberanía, lo que es su poder. Y a veces, pues como que nos quedamos limitados en que Dios va a mostrar su poder en ciertas cosas, va a mostrar su soberanía en ciertas cosas, va a mostrar su majestuosidad en ciertas cosas, va a mostrar su gracia, su poder, su amor, su santidad, su gozo solamente en ciertas cosas. No, Dios es soberano, siempre está mostrando su soberanía. A veces nosotros somos los que no entendemos o no queremos entender la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que se nos está presentando es contrario a lo que nuestros ojos están viendo, es contrario a lo que nuestra mente está recibiendo, es contrario a lo que el deseo, a lo que mi corazón está diciendo en este momento. Dios nos sorprende cada día. Dios quiere que nosotros no perdamos esa capacidad de sorpresa, que cada día, cada momento en lo que Él presenta algo para nuestra vida que sea distinto, Dios quiere que nosotros estemos sorprendidos de ver su amor, su gozo, su majestuosidad, su soberanía, su misericordia, su gracia, su poder en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos ese reflejo de todo lo que Él es en nosotros, pero nosotros necesitamos comprender que tenemos una mente distinta, que no tenemos una mente de hombres, para estar pensando nada más las cosas materiales, las cosas que se ven, las cosas que me convienen, sino que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo, una mente diferente. A veces Dios nos dice que hagamos algo, pero como está mezclada nuestra mente natural, no alcanzamos a comprender, y Dios lo que quiere es precisamente que conozcamos la verdad que Él quiere de nosotros. Dios quiere que lo entendamos claramente, y para eso nosotros necesitamos tener alineada nuestra mente también a lo que el Señor quiere de nosotros para que podamos comprender. Él quiere que verdaderamente sepamos primero quiénes somos nosotros. Dios quiere que sepamos primero quiénes somos nosotros. No podemos tratar de entender a Dios si nosotros no entendemos quiénes somos nosotros. Y por eso estamos hablando de la importancia que tiene la mente de Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo nos da un ejemplo de lo que era su pasión. Filipenses 3:10 nos dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto es lo que enriquece nuestra vida, es lo que nos habilita para conocer a Cristo, que nosotros estemos dispuestos a perder todo a causa y para conocer a Cristo, para conocerlo verdaderamente. Por eso Dios, cuando nos habla a nosotros, Dios quiere que estemos en la misma frecuencia. Por eso es tan importante el tiempo de oración, por eso es tan importante el tiempo de estudio de la palabra, un tiempo en el que nosotros podamos a solas estar orando con el Señor, estar tratando de recibir su instrucción, su dirección en nuestra vida, pero también estudiando la palabra para preguntarle cosas que no entendamos, que el Espíritu Santo venga con ese poder, con esa soberanía, con ese amor a revelarnos lo que nosotros no entendemos de su palabra y que tiene aplicación en nuestra vida para que el fruto que nosotros estemos dando sea un fruto abundante, que nuestra conducta, que nuestra manera de ser, que nuestras palabras, nuestro lenguaje, todo lo que nosotros hagamos en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, en la casa, en donde estemos, sea mostrar el carácter de Cristo. Entonces, Dios quiere que sepamos la verdad acerca de nosotros, que nosotros sepamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra posición dentro del propósito divino que Él tiene para nosotros. Que nosotros seamos unos con Él, uno con Él, que nosotros podamos ser uno con Él, ¿sí? Que lleguemos a pensar que somos uno con Él, que todos sus privilegios, todo lo que tiene la palabra, todas las promesas son ahora nuestras, que nosotros somos privilegiados por ser hijos de Dios, que no somos desahuciados, no somos menesterosos, somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y todos los privilegios que Él tiene ahora nos pertenecen. Que su justicia es nuestra porque Él permanece en nosotros. Él mora ahora en nosotros. Su sabiduría y la santidad
que Él vino a manifestar ahora está en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos. Nosotros ya no nos pertenecemos. Nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Como sus hijos, dice que somos propiedad de Él. Y nosotros, muchas veces nos cuesta trabajo entender esa parte. ¿Sí? Decíamos la otra vez, Señor, préstame un ratito mi vida. Préstamela unos 15 o 20 minutitos o una hora. Préstamela una tarde. Nosotros le pertenecemos a Él. Ya no podemos nosotros tomar y actuar de una manera indiscriminada. Tenemos que considerarlo a Él para todo lo que hacemos. Nuestro nombre está escrito ahora en el libro de la vida. ¿Sí? Y esto nos asegura nuestra condición eterna como hijos de Dios. Pero Dios quiere primero que sepamos quién es, la verdad de nosotros, quiénes somos, cuál es la posición que tenemos. También Dios lo que nos quiere mostrar es que entendamos cuál es la posición de nuestros hermanos, del prójimo. ¿Sí? Ver a la persona como un instrumento del Señor. No verlos así como, no, pues están de qué lado, no. Verlos como instrumentos del Señor. Mostrar el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, ser capaces de mostrarlo a los demás. Y esto, cuando nosotros podemos mostrar nuestro amor a los demás, a quien sea, no nada más a los que conocemos, porque eso es muy fácil, amar a los que conocemos, y todavía es más fácil amar a los que vemos que nos aman. Y Dios lo que quiere es que nosotros mostremos su amor a todos. Y en la medida en que nosotros podemos mostrar el amor de Dios a cualquier persona, a cualquier prójimo, en esa medida se fortalece más nuestra relación con el Señor. Es un ejercicio que permite que nuestra relación con Él sea más íntima. Cuando entendemos la verdad de quién es Dios y de nosotros, nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué posición ocupamos? También dónde está el Señor, ¿sí? Y dónde están los demás. Esta comparación nos lleva a que nosotros podamos ser preparados y equipados como siervos verdaderos del Señor, como siervos fieles, siervos que van a dar fruto, y un fruto abundante. Y repito, el fruto abundante no es nada más en la cuestión económica, es un fruto en la personalidad de nosotros, es un fruto en nuestra conducta, es un fruto en nuestra relación con los demás, es poder mostrar el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros hacia todos los demás. No hacer acepción de personas, ni decir, bueno, como estos se llevan más conmigo, yo a estos sí les puedo confiar, pero estos no, estos de alejitos. No, Cristo nos ha dado su vida, y para que nosotros podamos entrar a ese selecto grupo de ser personas nacidas de nuevo, de ser llamados hijos de Dios, de conocer que tenemos un Padre poderoso, un Padre generoso, un Padre de misericordia, un Padre que nos llena de gracia. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de que necesitábamos nosotros activar, ¿sí? Nacimos de nuevo, recibimos a Cristo, reconocimos que éramos pecadores, recibimos su perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros, recibimos también el Espíritu Santo, y recibimos en consecuencia, ¿qué? La mente de Cristo. La mente de Cristo ya está en nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de que necesitamos activar, ya no necesitamos hacer nada más, sino activar la mente de Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a activar? ¿Sí? No necesitamos hablar a un call center, como decíamos la semana pasada, para que nos dieran toda una explicación de cómo activar un celular, de cómo activar una de estas libretas, sino que la mente de Cristo en nosotros se activa a través de cosas muy sencillas, ¿sí? Una de estas cosas, una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar para activar nuestra mente en Cristo precisamente es eliminar de nuestro vocabulario la palabra no puedo. Ahí estamos nosotros activando la mente de Cristo, no puedo. ¿Sí? Debes de quitar de tu vocabulario la palabra no puedo. Debemos olvidarnos también de las excusas, olvidarnos de los pretextos. Si nos acordamos lo que pasó con Moisés,
Moisés puso excusas cuando Dios le encargó una gran misión. Moisés decía, no, Señor, pero esto es demasiado para mí. No, yo no puedo. Hasta que Dios lo fue acotando, y luego no puedo hablar, yo no sé hablar, no, pues te voy a mandar un vocero para que él hable a través de ti. Entonces nosotros debemos quitar las excusas, quitar los pretextos, quitar la palabra no puedo. Y podemos incluir, por ejemplo, una palabra, una frase, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y no solo eso nada más, sino hacerlo verdaderamente. No solo es de palabras, sino con actitud. Necesitamos también el compromiso de buscar más a Dios. ¿A través de qué? De la oración. ¿A través de qué? Del estudio de la palabra. Y todo esto también necesita perseverancia. Vamos a Hebreos capítulo 10. Y vamos al versículo 35. Hebreos 10, desde el 35 hasta el 39. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros necesitamos, dice, perseverar para que después de haber cumplido la voluntad del Señor, recibamos lo que Él ha prometido. ¿Sí? Y aquí dice Él, dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, la perseverancia es algo que nosotros debemos tener presente. Debe ser una actitud constante de mantenernos firmes, disciplinados. ¿Para qué? Para poder seguir conociendo más al Señor. Necesitamos, la oración necesita ser algo especial en nuestra vida, algo que forme parte de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo diario de vida. Debemos permanecer constantemente en la oración, debemos estudiar la palabra, hacerlo con una actitud de que verdaderamente queremos conocer al Señor. No nada más porque nos dicen, oye, necesitas leer. Necesitamos orar con el corazón, pidiéndole a Dios un discernimiento para comprender su palabra. Y que esa oración sea un motivo para fortalecer nuestra relación personal con Él. Necesitamos también poner a Dios en el centro de nuestra vida. Esa es otra de las cosas que nosotros necesitamos para activar esa mente de Cristo, tenerlo a Él como centro de nuestra vida, no a un costado, no como algo complementario de nuestra vida, sino que Él sea precisamente el centro de nuestra atención, nuestros ojos enfocados a Él. ¿Y cuál es la respuesta del Señor a toda esta serie de herramientas, esta activación? Hay una escritura ahí en Juan 15:5. Juan capítulo 15, que es un pasaje muy conocido. El capítulo 15 del Evangelio de Juan dice desde el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Sin Jesús nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Y aquí en este pasaje, en que Jesús les está dando, dice que Él es la vid verdadera, ¿sí? Y que el Padre es el labrador. Pero Él aquí lo que nos está diciendo, dice, ustedes necesitan permanecer en mí. ¿Por qué? Porque se han convertido en ramas de esta vid. Dice, ahora ustedes son ramas de esta vid. Y la que no da fruto va a ser cortada. Pero la que da fruto tiene que ser podada para que siga creciendo, que siga creciendo. Entonces dice, si ustedes permanecen en mí, como yo en ustedes, van a dar mucho fruto. Dice, porque separados de mí, no podemos hacer nada. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a través de esto es que el tener la mente de Cristo es vivir comprometidos con Él y sentirse uno con Él. Decíamos también que uno a veces piensa que Dios está a kilómetros de distancia de nosotros, pero ahorita estamos viendo, si Cristo permanece en nosotros, Él ya está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Él está conviviendo con nosotros a cada instante, en cada momento. Nosotros lo que hacemos, Él lo está viendo, aunque Él ya lo conoce, Él nos está viendo en tiempo real, está viviendo con nosotros lo que nosotros vivimos, emociones, sentimientos, alegrías, tribulación. Él está con nosotros, Él está junto a nosotros y está viviendo con nosotros ese momento. Y a nosotros parece que se nos olvida, porque decimos, bueno, no, el Señor está un poquito retirado, cuando voltee sus ojos hacia mí, bueno, yo ya me acomodaré, me alinearé a Él. No, por eso nosotros necesitamos entender quiénes somos dentro de su plan perfecto, dentro de ese propósito que Él tiene. Y por eso estamos insistiendo tanto en tener la mente de Cristo. ¿Sí? En como dice Hebreos 10, ahí necesitamos perseverar en la oración, perseverar en el estudio de la palabra, perseverar en que Él sea el centro de nuestra atención, Él sea el centro de nuestra vida, no lo que tenemos alrededor. Y Él está morando en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos trae la revelación y ya también está en nosotros. Y no es una parte, como decíamos, es todo el Espíritu Santo que está a favor de nosotros. Necesitamos valorar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros seguir caminando como caminábamos antes. Ya estuvimos viendo ahí que la mente carnal, la sabiduría del mundo camina en una dirección. Y Dios quiere que caminemos en otra dirección. A veces nosotros, un poquito combinados por esa mentalidad humana o carnal, no entendemos o no alcanzamos a comprender lo que Dios nos está diciendo. Por eso, para entender la verdad de lo que Dios quiere hablarnos, nosotros necesitamos estar alineados a su palabra. Y una forma de estar alineados con Él es reconocer que tenemos la mente de Cristo, que ya no tenemos la mente que teníamos antes. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha estado cambiando, se está alimentando cada vez más de las riquezas que la palabra nos viene dando, y estas riquezas que nosotros vamos viviendo, aun y cuando estamos enfrentando momentos difíciles, momentos de tristeza, de tribulación, es porque hay un propósito y que Dios nos ha venido preparando precisamente para enfrentar esos momentos. Esos momentos no son eternos, lo que es eterno es la vida eterna. Pero los momentos no. Dice la leve tribulación. Y a veces nosotros como que nos queremos inclinar más hacia el lado natural. Yo no digo que no seamos sentimentales, que no seamos o que perdamos las emociones. Claro que no, es parte de la naturaleza del hombre. Es parte de sentirse motivado, de expresar alegría, gozo a través de un grito, a través de un aplauso, de un brinco. Pero lo que sí debemos es estar alineados, que nuestra mente es la mente de Cristo. Que nuestras respuestas tienen que ser respuestas que van en contra de lo que dice el mundo. No dar respuestas de aceptación a algo que vemos que va en contra de la palabra. Ahí nosotros ya tenemos activada la mente de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que algo va en contra de la palabra, nosotros decimos, ¿sabes qué? No, esto no es así. Lo que me estás diciendo va en contra de lo que dice la palabra. Ahí yo estoy activando ya mi mente. ¿Pero por qué? Porque estoy consciente que la mente que tengo ya no es la mente de Saúl Mejía.
sotres, no van a decir, es la mente de Cristo. Es una mente diferente, es una mente en la que Dios nos ha estado preparando poco a poco, pero nosotros necesitamos considerar lo valioso que es el que hayamos nacido de nuevo, porque dentro de todos los regalos que Dios nos ha dado está este regalo tan importante, el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros, ya mora en nosotros. Ahora hay que hacer valer ese regalo que tenemos, ¿con qué? Con sentir que tenemos verdaderamente la mente de Cristo, que ya no pensamos como piensan los demás, sino que nuestra mente ahora va más allá. Dios quiere que nosotros veamos más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos una promesa de vida eterna, y esa promesa de vida eterna nosotros la estamos construyendo cada día con todo lo que nosotros estamos haciendo, con lo que estamos pensando, con lo que estamos hablando. Decimos que hoy estamos viviendo cosas que hablamos ayer, y mañana vamos a estar viviendo cosas que hoy vamos a hablar. Nuestra boca tiene poder. Y nosotros, si hoy estamos hablando promesas, estamos hablando bendición, y no solamente que las estemos hablando, sino que las estemos creyendo, así como Cristo. Jesús nunca se excusó, Jesús nunca se quejó, Jesús nunca dijo no puedo. Jesús siempre decía, hay algo más que se puede hacer. Con su actitud, Él siempre buscaba forma de hacer algo más, de que más gente conociera las ventajas, que más gente conociera la bendición de la promesa para que más gente pudiera ser salvada. No era nada más, ¿qué más puedo hacer? ¿No? En muchos lugares también hoy te ofrecen, está bien atendido, hay algo más que puedo hacer, sí, tráigame un vaso de agua, y nunca aparece el vaso de agua, ¿no? Entonces, como que más bien ya son clichés. Pero Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente tengamos una mente diferente, que pensemos como Jesús pensaba, ¿sí? Jesús lo primero que veía antes de hacer el milagro, lo que Él veía era el corazón de la persona. Lo primero que nosotros vemos es el corazón, la necesidad, lo que hay. La mente de Cristo nos lleva precisamente a ver las cosas de una manera distinta. Si alguien necesita ser animado, animarlo. Si alguien necesita ser exhortado, exhortarlo. Si alguien necesita ser corregido también, decirle, oye, esto pues no es lo que dice la palabra, reconvenirlo. Tener una mente diferente a la mente que traíamos antes del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos ha traído un gran regalo de parte del Señor. Y ese regalo es que tengamos la mente de Cristo, que la activemos, que quitemos cosas de nuestro lenguaje muchas veces, de nuestra actitud, como, no, pues hoy no puedo, no sabes qué, dile que hoy no, o me estoy quejando constantemente, oye, esto no me parece, no me gusta, oye, siempre te estás equivocando. O sea, cambiar la mente, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro vocabulario, no hacerlo un vocabulario, como dicen muchos, que no se entienda, hacer un vocabulario más sencillo, hacer un vocabulario más de Dios, un vocabulario que se puede entender, hablando las cosas del Espíritu, porque ahora nosotros entendemos las cosas del Espíritu. Nuestro espíritu está conectado a través del Espíritu Santo, y el Señor nos está alimentando para fortalecernos, que en el momento de confrontación tengamos esa actitud, tengamos la respuesta y la forma de resolver todo lo que se nos está presentando enfrente. Que la tribulación no nos hunda, que la tribulación no nos sepulte, o lo que es peor, que haga que nosotros nos empecemos a alejar del Señor. ¿Por qué? Porque no es lo que yo esperaba. No, nosotros tenemos, como Josafat, él confió, él sabía en quién esperar. Y aun y cuando se sentía amenazado todo el reino por la multitud de enemigos que venían contra él, vino un profeta. Pero Josafat en su corazón confiaba en Dios. Él sabía, y como veíamos, él tenía presente la oración y la respuesta que Dios le dio a la oración de Salomón. Confíen en mí, decía el Señor, confíen en mí, confiemos en Él. Tengamos la mente de Cristo para estar depositando nuestra confianza, estar depositando nuestra esperanza, estar depositando nuestra fe en el Señor.
con una mente abierta, una mente de Cristo, una mente que nos lleve precisamente a vivir una vida diferente, una vida distinta. No estar pensando como la mente humana, que es una mente limitada, sino una mente abierta para estar recibiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Una mente de Cristo es una mente que agrada al Señor. Pero nosotros lo que necesitamos es activarla. ¿Para qué? Para empezar a pensar como piensa el Señor, para empezar a entender esos grandes misterios a través de ¿qué? Del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero nosotros orar, estudiar la palabra, meternos, escudriñarla, para buscar verdaderamente a Dios de todo corazón. No estarlo buscando en el momento de alegría nada más, o en el momento de ansiedad, en el momento de tribulación, sino siempre, permanentemente estarlo buscando. Señor, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Estoy leyendo este pasaje de Daniel. ¿Qué debo entender? Háblame, Señor, háblame. Tengo una mente diferente, tengo la mente de Cristo, quiero comprender. Me estás hablando a través de este pasaje, Señor, de los Salmos. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo comprender? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo dirigir mis pasos? La mente de Cristo nos tiene que llevar a eso. ¿Qué más puedo hacer por este hermano? ¿Qué más puedo hacer por mi esposa? ¿Qué más puedo hacer por mi hijo, por mi hija? ¿Qué más puedo hacer por mi nieto, por mi nieta? ¿Qué más puedo hacer por mi padre? ¿Qué más puedo hacer por mi hermano? ¿Qué más puedo hacer? Y hacerlo. No nada más decirlo, sino la mente de Cristo iba de la mano de su conducta, de su actitud, de su respuesta para todas las cosas. Hoy nosotros tenemos ese privilegio. Estamos conscientes de que hemos recibido, al nacer de nuevo, no solamente a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y por tanto nosotros ahora ya tenemos la mente de Cristo. Necesitamos activarla nada más para empezar a pensar como Él, para que nuestra vida empiece a dar fruto. Como dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él va a dar mucho fruto, fruto abundante. Y Dios quiere que todos nosotros seamos como esas ramas frondosas, pero llenas de fruto. No como las ramas de la higuera, que aunque estaba frondosa no daba nada, no. Aquí esas ramas frondosas llenas de fruto. Quiere que seamos un ejemplo con nuestra vida del fruto abundante, que es la imagen de Cristo a través de nuestra propia vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gracias al Señor por la fortaleza que nos da precisamente en esos momentos en los que podemos decir gracias a ti, Padre, porque estás con nosotros, sin importar lo que esté pasando. Te damos gracias porque tú tienes un propósito en la vida de nosotros.